Asegúrate de no estar aquí cuando lleguen mis suegros, me dijo mi hija antes del almuerzo. Sus palabras cayeron como hielo sobre mi pecho. Sería vergonzoso si supieran que solo eres un mecánico. Mi genro Osmar sonrió desde la sala, ajustando su corbata italiana. Es que ellos son dueños de 10 empresas, Lorenzo. No entenderían. Su voz destilaba esa condescendencia que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Me llamo Lorenzo Cordero. Tengo 65 años y durante 40 trabajé con estas manos manchadas de grasa para darle todo a mi familia. Construí esta casa ladrillo por ladrillo, sostuve a mi esposa durante su enfermedad hasta el último día, y crié a Daniela para que fuera la mujer profesional que es hoy. Pero ahora, en mi propia casa, me pedían que me escondiera como si fuera una vergüenza. Entendido, les dije, levantándome de la mesa donde desayunaba. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. El café se había enfriado en mis manos temblorosas, pero no por la edad, por la humillación. Daniela evitó mi mirada. Mi propia hija, la niña que solía correr hacia mí gritando papi, cada vez que llegaba del taller, ahora no podía sostenerme la mirada. Es solo por hoy, papá. Ellos no entenderían tu trabajo. Salí hacia el patio trasero, donde había construido un pequeño taller para mis proyectos personales. El olor a metal y aceite me consolaba, me recordaba quién era realmente. Pero incluso allí, entre mis herramientas, sentía el peso de la traición. Mi propia sangre me había convertido en un secreto sucio. A través de la ventana, los vi preparar la mesa con la vajilla fina que mi esposa Teresa había coleccionado durante años. La misma vajilla que Daniela había heredado y que ahora usaba para impresionar a gente que despreciaba a su propio padre. Osmar dirigía como un director de orquesta, moviendo los cubiertos de plata que yo había comprado con mi primer gran trabajo de mecánica. ¿Dónde está tu padre?, escuché preguntar a una voz desconocida desde el comedor. Era la voz de un hombre mayor, probablemente el patriarca de esa familia de empresarios. Está trabajando, mintió Daniela sin pestañear. Siempre está muy ocupado con sus proyectos. Proyectos. Así llamaba ahora a mi vida. A 40 años de trabajo honesto. A las noches que pasé despierto cuando ella tenía fiebre. A los sacrificios que hice para que estudiara la universidad. Todo reducido a proyectos. Me senté en mi viejo taburete, el mismo donde había enseñado Daniela a sostener una llave inglesa cuando tenía 8 años. Ahora esa misma niña me escondía de su nueva familia como si fuera una enfermedad contagiosa. El metal frío de la herramienta en mis manos me devolvió un poco de cordura. Aquí, rodeado de tornillos y tuercas, recordé algo importante: las mejores reparaciones requieren paciencia. Lorenzo, ¿podrías quedarte en el taller hasta que se vayan? La voz de Daniela llegó hasta mí desde la puerta trasera. No entró. Ni siquiera se acercó lo suficiente para que nos viéramos a los ojos. Claro, mija, respondí, usando el diminutivo que la había consolado durante miles de pesadillas infantiles. Pero mi voz sonó distante, como si viniera de muy lejos. Escuché el sonido de tacones caros sobre el piso de madera que yo mismo había pulido. Risas educadas. Conversaciones sobre inversiones y mercados. El tintineo de copas de cristal. Mi propia hija brindaba por un futuro del cual yo, aparentemente, no formaba parte. Mientras lijaba una pieza de metal oxidado, pensé en Teresa. En cómo había luchado contra el cáncer con la misma fuerza con que yo luchaba contra los motores más complicados. En sus últimas palabras: cuida a nuestra hija, Lorenzo. Pero no dejes que te olvide quién eres. Ahora entendía el segundo parte de su mensaje. El almuerzo se extendió por 3 horas. 3 horas en las que permanecí exiliado en mi propio hogar, como un fantasma que molesta a los vivos. Cuando finalmente escuché los motores de los autos alejándose, esperé otros 10 minutos antes de salir del taller. Daniela estaba recogiendo los platos, cantando bajito. Parecía feliz. Más feliz de lo que la había visto en meses. ¿Cómo estuvo?, le pregunté, fingiendo interés casual. Perfecto, papá. Realmente perfecto. Creo que Osmar va a conseguir el contrato con ellos. Se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por, ya sabes, por entender. Por entender. Como si fuera normal que un padre tuviera que esconderse de la vida de su propia hija. Como si fuera razonable que mi profesión fuera motivo de vergüenza. Como si los callos en mis manos fueran cicatrices que debía ocultar. ¿Sabes qué me dijeron?, continuó Daniela, acomodando las flores del centro de mesa. Que admiran mucho a las familias trabajadoras.
que respetan a la gente que se esfuerza por salir adelante. La ironía me golpeó como un martillo. Respetaban a las familias trabajadoras, pero no podían conocer al trabajador que había hecho posible todo lo que veían. Admiraban el esfuerzo, pero no al hombre que se había esforzado. «Qué bueno», mija, murmuré, dirigiéndome hacia mi habitación. Necesitaba estar solo. Necesitaba pensar. Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Teresa durante 30 años, miré el techo y sentí algo que no había experimentado desde su muerte, una soledad absoluta. Pero esta vez no era porque estuviera solo. Era porque estaba rodeado de gente que había decidido que yo no era suficiente. En la oscuridad, mis manos encontraron la foto de Teresa en la mesa de noche. «¿Qué hago, amor?», le pregunté al silencio. «¿Qué hago cuando tu propia familia te convierte en un extraño?». El silencio me respondió con una claridad brutal: esto era solo el comienzo. Si me habían escondido una vez, lo volverían a hacer. Si mi trabajo era motivo de vergüenza hoy, mañana sería mi edad, mi forma de hablar, mi forma de vestir. No había límites para la humillación cuando se pierde el respeto. Pero Teresa había criado a una hija más fuerte que esto. Y yo había trabajado 40 años para construir algo más sólido que la vergüenza de otros. Mientras miraba las sombras moverse en el techo, una idea comenzó a formarse. Una idea que requeriría la misma precisión que usar para reparar los motores más complicados. Porque a veces, para arreglar algo roto, primero hay que desarmar todas las piezas. Todo comenzó 6 meses atrás, murmuré mientras observaba a Daniela reorganizar mi sala como si fuera la decoradora de una revista. Era un sábado por la mañana y yo acababa de terminar mi café cuando llegó con Osmar y 3 cajas de mudanza. «Papá, hemos estado pensando», dijo, sin siquiera saludarme. «Esta casa es demasiado grande para ti solo. Y nosotros necesitamos más espacio para Isabela». Osmar sonrió desde la puerta, cargando una lámpara moderna que no reconocía. «Será mejor para todos, Lorenzo. Tú no tienes que preocuparte por el mantenimiento, y nosotros podemos cuidarte mejor». Cuidarme. Como si fuera un inválido. Como si 65 años significaran incompetencia total. Nadie me preguntó si quería ser cuidado, dije, pero mi voz se perdió entre el ruido de cajas abriéndose. «Mira, papá», Daniela levantó un jarrón que Teresa había comprado en nuestro primer aniversario. «Esto está tan viejo. Ya no pega con nada». Lo envolvió en papel de periódico antes de que pudiera protestar. «Ese jarrón tiene 40 años», logré decir, pero ella ya lo había metido en una caja marcada donación. Durante las siguientes semanas, vi desaparecer pedazos de mi vida. El sillón donde Teresa tejía mientras yo veía las noticias. La mesa de madera que había construido con mis propias manos. Los cuadros que habíamos elegido juntos en aquella feria de antigüedades. Todo clasificado como viejo, anticuado o innecesario. «Es que necesitamos modernizar», papá, me explicaba Daniela cada vez que protestaba. «La gente ya no usa estas cosas. Osmar tiene buen gusto para estas cosas». Osmar, que había crecido con empleadas domésticas y nunca había tenido que construir nada con sus propias manos, ahora decidía que pertenencias de mi vida valían la pena conservar. Su buen gusto consistía en tirar todo lo que oliera a trabajo honesto y reemplazarlo con objetos costosos que no tenían ningún significado. «¿Dónde está mi caja de herramientas?», pregunté un martes por la tarde, cuando llegué del mercado y no encontré mi equipo en el rincón donde siempre lo guardaba. «Ah, eso», Osmar levantó la vista de su computadora portátil. «Lo moví al garaje. Hacía mal olor aquí dentro». Mal olor. 40 años de trabajo, reducidos a mal olor. Las mismas herramientas que habían puesto comida en la mesa de mi hija durante décadas, ahora eran una molestia olfativa para mi genro. Además, continuó sin levantar la mirada, «Daniela y yo pensamos que ya es hora de que te relajes. Ya trabajaste suficiente, ¿no?». Suficiente. Como si el trabajo fuera un castigo del que finalmente podía ser liberado. Como si no entendiera que esas herramientas no eran solo instrumentos, sino extensiones de mi identidad. Sin ellas, sin la posibilidad de arreglar, construir, crear, ¿qué era yo? «Papá, mira lo que compramos». Daniela entró cargando bolsas de una tienda cara. «Nuevas cortinas para la sala. No son hermosas. Hermosas y caras. Muy caras. Más caras que mi salario de un mes cuando recién empezaba como mecánico». «¿Con qué dinero?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Con las tarjetas que nos diste, papá. Dijiste que podíamos usarlas para los gastos de la casa». Había dicho eso, sí, pero pensando en comida,
servicios, cosas necesarias. No en cortinas de diseñador que costaban más que el sueldo mensual de un trabajador promedio. Pero cuando intenté explicarlo, Daniela me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Papá, no te preocupes por el dinero. Tú ya hiciste tu parte. Ahora nosotros nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. De mi dinero, de mi casa, de mi vida. Todo sin consultarme. Todo decidido en reuniones familiares de las que yo, aparentemente, no formaba parte. La transformación fue gradual pero implacable. Mi horario de comidas cambió para adaptarse a los horarios de Osmar. Mi programa de televisión favorito fue reemplazado por canales de noticias financieras. Mi rincón de lectura se convirtió en una oficina improvisada para los proyectos de mi genro. ¿Podrías desayunar más temprano, papá?, me pidió Daniela un viernes. Osmar tiene una videoconferencia importante y necesita silencio. Silencio. En mi propia casa, mi presencia se había convertido en ruido. Mis pasos, mis conversaciones telefónicas con mis viejos amigos del taller, mi simple existencia, todo era una molestia para los nuevos dueños de facto de mi hogar. Claro, mija, respondí, como siempre, porque seguía esperando que fuera una fase, que recordara que yo era su padre, no su inquilino problemático. Pero las semanas pasaron y las reglas se multiplicaron. No podía usar el baño principal durante las mañanas. No podía invitar amigos sin avisar con anticipación. No podía cocinar ciertos alimentos porque el olor impregnaba los muebles nuevos. Mi propia casa se había convertido en un hotel donde yo era el huésped menos deseado. Papá, ¿podrías guardar estos libros? Daniela apareció en mi habitación con una caja. Necesitamos el espacio para las cosas de Isabela. Mis libros. La colección que había reunido durante décadas, cada uno comprado con el dinero que sobraba después de pagar todos los gastos familiares. Libros de mecánica, historia, algunas novelas que Teresa me había recomendado. Ahora ocupaban demasiado espacio. ¿Dónde los voy a guardar?, pregunté, sosteniendo un manual de reparación de motores que había estudiado hasta memorizarlo. En el garaje está bien, ¿no? Total, ya casi no lees. Ya casi no lees. Porque ahora, aparentemente, ella monitoreaba mis hábitos de lectura. Porque había decidido que un hombre de 65 años ya no necesitaba alimentar su mente. Porque en su nueva versión de la realidad, yo era un objeto decorativo que requería el mínimo mantenimiento. Está bien, dije, empezando a guardar los libros. Pero mientras lo hacía, algo dentro de mí comenzó a endurecerse. Cada libro que metía en la caja era una humillación más. Cada decisión tomada sin consultarme era una falta de respeto acumulada. Ah, y papá, Daniela se detuvo en la puerta. Osmar y yo vamos a redecorar tu habitación el próximo fin de semana. Para que sea más moderna. Mi habitación. La habitación que había compartido con Teresa. Donde habíamos criado a Daniela. Donde habíamos reído, llorado, hecho planes, soñado con el futuro. Ahora necesitaba ser modernizada para satisfacer los estándares estéticos de mi genro. ¿Qué van a hacer con las cosas de tu mamá?, pregunté, refiriéndome a los objetos personales de Teresa que aún conservaba en el tocador. Papá, mamá murió hace 3 años. Ya es hora de seguir adelante. Seguir adelante. Como si el amor fuera un resfriado del que había que recuperarse. Como si los recuerdos fueran síntomas de una enfermedad que requería tratamiento. Como si mantener viva la memoria de su propia madre fuera un defecto que debía corregirse. Esa noche, sentado en mi cama rodeado de cajas llenas de mi vida anterior, entendí algo fundamental. No era solo que estuvieran reorganizando mi casa. Estaban reorganizando mi existencia. Borrando mi pasado. Convirtiéndome en un personaje secundario en mi propia historia. Mi teléfono sonó. Era Tadeo, mi vecino de toda la vida. Lorenzo, ¿está todo bien? Hace días que no te veo en el jardín. Estoy bien, Tadeo, mentí. Solo, adaptándome a los cambios. ¿Qué cambios? No supe qué responder. ¿Cómo explicar que mi propia familia me había convertido en un extraño? ¿Cómo describir la humillación de ser tolerado en tu propio hogar? Nada importante, dije finalmente. Solo cosas de familia. Pero después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del armario. El hombre que me devolvía la mirada tenía la misma cara, las mismas manos, el mismo cuerpo. Pero algo esencial había cambiado. Había perdido territorio. Había perdido voz. Había perdido el derecho a existir en mis propios términos. Y lo más doloroso de todo,
había perdido a mi hija. Porque la mujer que ahora vivía en mi casa, que tomaba decisiones sobre mi vida, que me trataba como un estorbo, no era la niña que había criado. Era una extraña que llevaba el rostro de Daniela, pero que había olvidado el significado de la palabra familia. La mañana en que me convertí oficialmente en invisible, Daniela entró a mi habitación sin tocar la puerta. Yo estaba sentado en el borde de la cama, poniéndome las botas de trabajo que usaba desde hacía 20 años. Papá, ya no uses esas botas en la casa, me dijo, señalando mis pies como si fueran una ofensa visual. Ensucian el piso nuevo. El piso nuevo. Habían cambiado el piso de madera original, el que yo había instalado tabla por tabla, por un material sintético que brillaba como un hospital. Frío, impersonal, perfecto para la nueva identidad de mi hogar. Entonces, ¿cómo camino?, pregunté, genuinamente confundido. Osmar compró pantuflas para toda la casa. Están en el armario del pasillo. Su voz tenía esa paciencia forzada que se usa con los niños problemáticos. Pantuflas. A los 65 años, después de 40 años de trabajo, me pedían que caminara por mi propia casa como si fuera un paciente en recuperación. Me levanté y fui al armario. Las pantuflas eran grises, acolchadas, silenciosas, diseñadas para que mi presencia fuera lo menos perceptible posible. Mucho mejor, sonrió Daniela cuando regresé. Ahora sí parece una casa moderna. Moderna. La palabra que habían usado para justificar cada cambio, cada pérdida, cada humillación. Mi casa ahora era moderna, lo que significaba que todo rastro de mi personalidad había sido cuidadosamente eliminado. ¿Desayunaste?, me preguntó, pero ya estaba revisando su teléfono. Iba a prepararme unos huevos. Ah, no. Hoy no puedes usar la cocina. Viene la señora de la limpieza y necesita que el área esté libre. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Y qué desayuno? Hay cereal en la despensa. Y fruta. Cereal. Como si fuera un niño de 8 años. Como si después de décadas de cocinar para mi familia, ahora fuera incapaz de operar una estufa sin supervisión. Me dirigí a la despensa, arrastrando mis pantuflas silenciosas sobre el piso que brillaba como un espejo. El cereal estaba en la repisa más alta, fuera de mi alcance. Busqué una silla, pero Daniela apareció inmediatamente. Papá, no muevas los muebles. Se rayan las patas. Tomó el cereal y me lo entregó como si fuera un favor enorme. Gracias, murmuré, pero la palabra se sintió amarga en mi boca. Desayuné solo en la mesa de la cocina mientras escuchaba a Daniela y Osmar discutir sus planes para el día. Hablaban sobre mí en tercera persona, como si no estuviera presente. ¿Tu papá va a salir hoy?, preguntó Osmar. No sé. Papá, ¿vas a salir? Pensaba ir al mercado. Perfecto. La señora de la limpieza llega a las 10. Mejor que estés fuera hasta las 5. 7 horas. Me estaban echando de mi propia casa por 7 horas para que una empleada doméstica pudiera trabajar sin la molestia de mi presencia. Pero lo que más me dolió no fue la expulsión. Fue que ni siquiera consideraron preguntarme si me parecía bien. Claro, dije, terminando mi cereal. Estaré fuera. El mercado me tomó 1 hora. El banco, 20 minutos. La ferretería, donde saludé a algunos viejos conocidos, otra hora. Quedaban más de 4 horas por matar. Caminé por el parque donde solía llevar a Daniela cuando era pequeña. Los mismos bancos, los mismos árboles, pero ahora yo era el anciano solitario que alimenta palomas y mira pasar la vida. ¿Lorenzo? Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Tadeo, cargando una bolsa de compras. Tadeo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Pero tú qué haces aquí a esta hora? ¿No tenías que supervisar los trabajos en tu casa? ¿Qué trabajos? Los del camión de mudanzas. Llegó esta mañana. Pensé que estaban renovando algo grande. Camión de mudanzas. En mi casa, sin que yo lo supiera. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué hora llegó? Como a las 9. Sacaron varias cosas. Muebles, cajas. Pensé que lo sabías. Lo sabía. Claro que lo sabía. Por eso me habían echado. No era para la señora de la limpieza. Era para vaciar mi casa de mis pertenencias sin que pudiera protestar. Para completar la transformación sin testigos molestos. Disculpa, Tadeo. Tengo que irme. Corrí hacia casa, mis pantuflas resbalando en el pavimento. Cuando llegué, el camión ya no estaba, pero la evidencia era clara.
Mi sillón favorito había desaparecido. La mesa donde Teresa y yo habíamos tomado café durante 30 años. Los cuadros que habíamos elegido juntos. Todo borrado como si nunca hubiera existido. Papá. Daniela apareció desde la cocina, sorprendida de verme. ¿Qué haces aquí? Pensé que ibas a estar fuera hasta las 5. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Mi sillón, la mesa, los cuadros. Ah, eso. Se encogió de hombros. Los donamos. Ya no los necesitabas. No los necesitabas. Como si ella pudiera decidir qué necesitaba y qué no. Como si 40 años de recuerdos fueran objetos descartables que podían eliminarse sin consulta. Ese sillón era donde tu mamá se sentaba a tejer. Papá, mamá ya no está. Y el sillón estaba muy viejo. Manchado. No pegaba con nada. No pegaba con nada. Como yo. Como mi pasado. Como mi vida anterior a que ellos decidieran reorganizar mi existencia. ¿Consultaste conmigo? ¿Para qué? Tú siempre dices que sí a todo. Siempre dices que sí a todo. Tenía razón. Había dicho que sí a que se mudaran. Que sí a los cambios. Que sí a las nuevas reglas. Que sí a mi propia anulación. Pero no porque estuviera de acuerdo, sino porque había perdido el derecho a decir que no. Además, continuó Daniela, Osmar y yo pensamos que es mejor que tengas menos cosas. A tu edad, es más fácil mantener todo simple. A mi edad. La frase que justificaba todo. A mi edad, no necesitaba mis libros. A mi edad, no necesitaba mis muebles. A mi edad, no necesitaba mi opinión. A mi edad, no necesitaba mi dignidad. ¿Dónde está la foto de la boda?, pregunté, mirando el mueble vacío donde solía estar nuestro retrato matrimonial. También la guardamos. Había demasiadas fotos por toda la casa. Demasiadas fotos. Demasiados recuerdos. Demasiada evidencia de que alguna vez había tenido una vida propia, una historia propia, una identidad propia. ¿Dónde las guardaron? En el sótano, junto con las otras cajas. El sótano, donde se guardan las cosas que no se usan pero que no se pueden tirar. Mi vida entera había sido relegada al sótano, convertida en objetos que ocupaban espacio pero no servían para nada. Papá, ¿estás bien? Daniela me miró con esa expresión que había perfeccionado. Preocupación superficial. Cariño de compromiso. Estoy bien, mentí, dirigiéndome hacia mi habitación. ¿Seguro? Te ves raro. Raro. Porque reaccionar con dolor ante la eliminación sistemática de tu historia personal era raro. Porque esperar que tu propia familia te consultara antes de tirar tus pertenencias era raro. Porque querer existir en tu propia casa era raro. Solo estoy cansado, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté en mi cama y miré alrededor. Mi habitación era lo único que quedaba intacto, pero ¿por cuánto tiempo? Habían mencionado modernizarla también. Pronto. Incluso este último refugio sería transformado según los gustos de personas que habían decidido que yo no tenía derecho a tener gustos propios. En el silencio de la tarde, escuché las voces de Daniela y Osmar discutiendo en la sala. Sus voces eran claras, contentas. Habían completado otra fase de mi eliminación y se sentían satisfechos con el resultado. Quedó mucho mejor, decía Osmar. Más espacioso. Más limpio. Sí, concordaba Daniela. Papá se acostumbrará. Siempre se acostumbra. Siempre se acostumbra. Como si fuera un animal doméstico que se adapta a cualquier cambio que sus dueños consideren conveniente. Como si no tuviera emociones, preferencias o derechos. Como si mi única función fuera existir silenciosamente sin causar molestias. Pero mientras escuchaba sus voces celebrando mi anulación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El hombre que siempre decía sí a todo, que se adaptaba a cualquier cambio, que aceptaba cualquier humillación con resignación cristiana, ese hombre comenzó a morir. Y en su lugar, lentamente, comenzó a nacer algo diferente. Algo que recordaba cómo se sentía tener voz propia. Algo que recordaba cómo era ser tratado con respeto. Algo que recordaba que las personas no son objetos que se pueden reorganizar según la conveniencia de otros. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses pero nunca había usado. ¿Leandro? Soy Lorenzo Cordero. Creo que necesito hablar contigo. El descubrimiento llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más dolorosas. Isabela, mi nieta de 8 años,
había venido a visitarme a mi habitación después de la escuela. Era la única persona en esa casa que aún me trataba como si fuera alguien importante. Abuelo, ¿por qué papá y mamá siempre hablan bajito cuando estás cerca?, me preguntó, sentándose en mi cama con su mochila escolar. ¿Hablan bajito? Fingí no saber de qué hablaba, pero mi corazón se aceleró. Sí, y ayer escuché algo raro. Sus ojos inocentes me miraron con esa curiosidad pura que solo tienen los niños. Papá le dijo a mamá algo sobre ti y un lugar con abuelos. Un lugar con abuelos. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. ¿Qué más escuchaste, princesa? Que sería mejor para todos. Que tú estarías más cómodo con gente de tu edad. Isabela jugaba con los botones de su uniforme escolar, ajena al terremoto que sus palabras causaban en mi pecho. ¿Qué significa eso, abuelo? Antes de que pudiera responder, la voz de Daniela llegó desde el pasillo. Isabela, ¿dónde estás? Es hora de hacer la tarea. Estoy con el abuelo, gritó Isabela. Ven acá ahora. El abuelo está descansando. Isabela me dio un beso en la mejilla y salió corriendo. Yo me quedé paralizado, procesando lo que acababa de escuchar. Un asilo. Estaban planeando mandarme a un asilo. No solo querían borrar mi presencia de mi propia casa, querían borrarme completamente de sus vidas. Esa noche, durante la cena, observé a Daniela y Osmar con ojos nuevos. Cada sonrisa, cada gesto de cortesía, cada ¿cómo estás, papá?, tomaba un significado siniestro. No era cariño. Era culpa anticipada. El comportamiento de personas que están planeando una traición y necesitan convencerse de que son buenas personas. Papá, ¿te sientes bien últimamente?, preguntó Daniela, cortando su pollo con movimientos precisos. ¿Por qué? No sé, te veo diferente. Más callado. Más callado. Porque estar siendo eliminado de tu propia vida tiende a hacer eso a las personas. Porque descubrir que tu familia te ve como un problema a resolver tiende a reducir el entusiasmo por la conversación. Estoy bien, mentí, masticando lentamente mi comida. La misma comida que compraba con mi dinero, en la casa que pagaba con mi pensión, servida por la hija que había criado con mi trabajo. Es que a veces me preocupo, continuó Daniela. Vives muy aislado. No sales mucho. No tienes amigos de tu edad. Amigos de mi edad. Preparando el terreno. Construyendo la narrativa que justificaría lo que estaban planeando. Lorenzo está solo. Lorenzo necesita compañía. Lorenzo estaría mejor con gente como él. Tengo a Tadeo, dije, refiriéndome a mi vecino. Tadeo está bien, pero no es lo mismo que tener una comunidad completa de personas que entienden lo que estás viviendo. Una comunidad. Qué manera tan elegante de decir asilo. Qué forma tan sofisticada de decir queremos deshacernos de ti. ¿Has pensado alguna vez en cómo te gustaría pasar tus últimos años?, preguntó Osmar, entrando a la conversación con la sutileza de un martillo. Mis últimos años. Como si ya tuviera un pie en la tumba. Como si a los 65 años fuera un moribundo esperando el momento apropiado para desaparecer. No mucho, dije, aunque la mentira me quemaba la garganta. Es importante planificar, insistió Osmar. Hay lugares muy buenos ahora. Con actividades, cuidado médico, gente de la misma generación. Ahí estaba. La propuesta envuelta en papel de regalo. El asilo presentado como si fuera un resort de lujo diseñado para mi felicidad. Lugares como qué. Bueno, hay residencias muy modernas. Con gimnasios, bibliotecas, actividades grupales. Daniela había practicado este discurso. Su voz sonaba ensayada, como una vendedora recitando las ventajas de un producto. ¿Estás diciéndome que deje mi casa? No es dejar, papá. Es hacer una transición a algo más apropiado para tu etapa de vida. Mi etapa de vida. Como si la vida fuera un videojuego con niveles que hay que completar. Como si llegar a los 65 años significara automáticamente que había que pasar al siguiente escenario. Esta es mi casa, dije, pero mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Sí, claro, pero es mucho mantenimiento para ti. Y nosotros nos preocupamos cuando estás solo. Se preocupan cuando estoy solo, pero me dejan solo todo el día. Se preocupan por mi bienestar, pero eliminan todo lo que me hace feliz. Se preocupan por mi futuro, pero planifican ese futuro sin consultarme. ¿Ya eligieron el lugar?, pregunté directamente. Daniela y Osmar intercambiaron una mirada.
Ese tipo de mirada que comparten las personas que han sido descubiertas en una mentira. Hemos investigado algunas opciones, admitió Daniela. Solo para estar informados. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo planeaban decirme que ya habían decidido mi futuro? El silencio se extendió sobre la mesa como una mancha de aceite. Isabela siguió comiendo, ajena a la tensión, pero Daniela y Osmar se removían incómodos en sus sillas. Papá, no hemos decidido nada, dijo finalmente Daniela. Solo estamos explorando opciones para cuando llegue el momento. ¿Y cuándo llegará ese momento? Cuando tú sientas que es lo mejor. Mentira. Cuando ellos sintieran que era lo mejor. Cuando mi presencia se volviera demasiado incómoda. Cuando encontraran la manera de justificar moralmente mi expulsión. ¿Visitaron ya algún lugar? Otra mirada intercambiada. Otra pausa reveladora. Visitamos uno, admitió Osmar. El Jardín de los Años Dorados. Está muy bien ubicado. Tiene muy buenas referencias. El Jardín de los Años Dorados. Habían visitado mi futuro hogar sin invitarme. Habían evaluado dónde iba a pasar mis últimos años sin considerar mi opinión. Habían tomado folletos, hecho preguntas, tal vez incluso hecho una reserva. ¿Cuándo lo visitaron? La semana pasada, dijo Daniela en voz baja. La semana pasada. Mientras yo estaba en el parque, matando tiempo, evitando molestar en mi propia casa, ellos estaban eligiendo mi destino. Mientras yo compraba comida con mi dinero para una familia que planeaba deshacerse de mí, ellos estaban inspeccionando mi futura prisión. ¿Les gustó? Papá, no es así. ¿Les gustó? Repetí, mi voz ganando fuerza. Es un lugar muy digno, dijo Osmar. Con gente capacitada. Actividades organizadas. Comida balanceada. Gente capacitada. Actividades organizadas. Comida balanceada. Todo lo que necesitaba un viejo problema para mantenerse ocupado y fuera del camino. ¿Cuánto cuesta? Eso no es importante ahora. ¿Cuánto cuesta? $3,000 mensuales, murmuró Daniela. $3,000. Casi toda mi pensión. Lo que significaba que no solo querían deshacerse de mí, querían quedarse con mi dinero también. Mi casa, mi dinero, mi vida, todo envuelto en un plan perfecto presentado como si fuera por mi propio bien. ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, tu pensión. Mi pensión que ustedes están usando para vivir aquí. Papá, encontraremos la manera. Podemos hacer ajustes. Ajustes. Como vender mi casa. Como quedarse con mis ahorros. Como convertir mi vida entera en efectivo para financiar mi propio exilio. ¿Cuándo planeaban mudarme? Papá, por favor. No estamos planeando nada definitivo. ¿Cuándo? Osmar suspiró, como si fuera él quien estaba siendo torturado. Pensamos que tal vez en unos meses. Para que tengas tiempo de acostumbrarte a la idea. Tiempo para acostumbrarme. Como si fuera posible acostumbrarse a la traición. Como si fuera razonable esperar que aceptara mi destierro con una sonrisa. Me levanté de la mesa, mis piernas temblando no de vejez sino de furia contenida. Necesito aire, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Papá, espera. Podemos hablar de esto. Pero ya no quería hablar. Ya no quería escuchar justificaciones. Ya no quería fingir que todo estaba bien cuando mi propia familia había decidido que yo era un mueble viejo que había que cambiar por algo más moderno. Salí al patio trasero, donde el aire frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada necesaria. Mis manos temblaban mientras marqué el número de Leandro. Lorenzo, ¿todo bien? Es un poco tarde. Leandro, necesito verte mañana temprano. Es urgente. ¿Qué pasó? Descubrí el plan completo. Y creo que necesito acelerar el mío. Mientras colgaba el teléfono, miré hacia la ventana de la cocina. Daniela y Osmar estaban limpiando los platos, conversando en voz baja, probablemente discutiendo cómo manejar mi reacción exagerada. Isabela había subido a hacer su tarea, ajena a que acababa de presenciar el momento en que su abuelo descubrió que su propia familia lo consideraba un estorbo. Pero ellos no sabían algo importante. No sabían que el viejo mecánico que planeaban descartar había pasado 40 años aprendiendo que cuando algo está roto, hay dos opciones, repararlo o reemplazarlo. Y yo acababa de decidir cuál de las dos iba a elegir. Mañana empezamos, murmuré al viento nocturno. Mañana todo cambia. La oficina de Leandro quedaba en el centro de la ciudad,
en un edificio viejo que me recordaba a los tiempos cuando las cosas se construían para durar. Llegué temprano, a las 8 de la mañana, después de haber pasado toda la noche despierto planeando lo que iba a decir. Lorenzo, te ves terrible, me dijo Leandro cuando entré a su oficina. ¿Dormiste algo? No mucho. Me senté en la silla frente a su escritorio, mis manos aún temblando por la adrenalina de lo que había descubierto. Leandro, necesito que me ayudes con algo. Algo grande. Leandro había sido compañero de Teresa en la universidad, antes de que ella conociera a un mecánico testarudo y decidiera que el amor era más importante que la compatibilidad social. Durante 40 años había sido nuestro abogado para todo, la compra de la casa, el testamento, los papeles del taller. Era una de las pocas personas que conocía realmente mi situación financiera. Cuéntame qué pasa. Le narré todo. El almuerzo donde me escondieron. La eliminación gradual de mis pertenencias. La transformación de mi casa en un territorio hostil. Y finalmente, el plan del asilo que habían estado maquinando a mis espaldas. Hijos de puta, murmuró Leandro cuando terminé. Perdón, Lorenzo, pero esto es indignante. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? Leandro se recostó en su silla, juntando las yemas de los dedos como hacía cuando estaba pensando intensamente. Dime una cosa, Lorenzo. ¿Los papeles de la casa están a tu nombre? Claro. La compré en 1985. Todo está a mi nombre. ¿Y ellos aparecen en algún documento como propietarios o copropietarios? No. Solo yo. ¿Las tarjetas de crédito que están usando? Son adicionales de mi cuenta. Yo soy el titular principal. Leandro sonrió por primera vez desde que había empezado mi relato. Lorenzo, creo que tienes más poder del que imaginas. Durante la siguiente hora, revisamos todos mis documentos. La casa estaba completamente a mi nombre. Las cuentas bancarias, a mi nombre. Las inversiones que había hecho durante 40 años de trabajo, a mi nombre. Daniela y Osmar habían estado viviendo como reyes con mi dinero, en mi propiedad, pero legalmente no tenían derecho a nada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Muchas cosas. Pero primero, dime qué quieres lograr. Esa era la pregunta que había estado evitando. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Simplemente que me respetaran? Quiero que entiendan que no soy un objeto que pueden mover a su conveniencia, dije finalmente. Quiero que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Y quiero recuperar mi dignidad. Perfecto. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Leandro sacó una libreta y comenzó a escribir. Primero, vamos a revocar todas las tarjetas adicionales. Sin previo aviso. Segundo, vamos a cambiar las claves de todas tus cuentas bancarias. Tercero, vamos a preparar un documento de desalojo legal. Y cuarto. Se detuvo, mirándome directamente a los ojos. Vamos a encontrarte un lugar donde vivir temporalmente mientras decides qué hacer con tu casa. Un lugar donde vivir. Lorenzo, si vas a enfrentar a tu familia, necesitas tener independencia total. No puedes vivir bajo el mismo techo que las personas a las que les estás cortando el financiamiento. Tenía razón. No podía ejecutar un plan de emancipación mientras seguía siendo prisionero en mi propia casa. Conozco un lugar, dijo Leandro. Un apartamento pequeño, pero cómodo. El dueño es cliente mío. Te puede rentar por mes, sin contrato largo. ¿Y luego qué? Luego vemos cómo reaccionan. Mi experiencia me dice que cuando la gente se queda sin dinero gratis, su perspectiva sobre las relaciones familiares cambia rápidamente. Salimos de la oficina con un plan detallado. Leandro se encargaría de los aspectos legales, revocar las tarjetas, preparar los documentos de desalojo, cambiar las claves bancarias. Yo me encargaría de la parte logística, encontrar un lugar temporal, sacar mis pertenencias más importantes y esperar el momento adecuado para ejecutar. ¿Cuándo quieres hacer esto?, me preguntó mientras caminábamos hacia el banco. Lo más pronto posible. Cada día que pasa es otro día que me tratan como un estorbo. Dame 3 días para preparar todo. Puedes mantener la fachada durante 3 días más. Podía. 40 años de trabajo me habían enseñado paciencia. Y después de meses de humillaciones, 3 días más eran manejables y sabía que al final habría justicia. El primer paso fue el banco. Cancelamos todas las tarjetas adicionales con efecto inmediato. Cambiamos las claves de acceso. Establecimos nuevos límites de retiro que requerían mi presencia física. En 1 hora,
Daniela y Osmar habían perdido acceso a mi dinero sin siquiera saberlo. ¿Cómo les vas a decir?, preguntó Leandro mientras salíamos del banco. No les voy a decir nada. Van a descubrirlo por sí solos. El segundo paso fue ver el apartamento. Era pequeño pero digno, una habitación, una cocina funcional, un baño limpio. Tenía una ventana que daba a un parque pequeño donde los niños jugaban por las tardes. No era mi casa, pero era un lugar donde podría vivir sin que nadie me dijera cómo caminar, qué comer o cuándo respirar. ¿Te gusta?, preguntó el propietario, un hombre mayor que entendía la necesidad de independencia. Es perfecto, dije, y lo decía en serio. Era perfecto porque sería mío. Completamente mío. Firmé el contrato de renta por 3 meses. Suficiente tiempo para ver cómo se desarrollaban las cosas. Leandro me acompañó a comprar lo básico, ropa de cama, algunos utensilios de cocina, productos de limpieza. Por primera vez en meses, estaba tomando decisiones sobre mi propia vida. ¿Nervioso?, me preguntó Leandro mientras regresábamos hacia mi casa. Terrificado, admití, pero también emocionado. ¿Emocionado? Hace meses que no siento que tengo control sobre nada. Ahora, por primera vez, siento que estoy tomando las riendas. Esa noche, durante la cena, observé a Daniela y Osmar con ojos diferentes. Sabía algo que ellos no sabían. Tenía un plan que ellos no podían imaginar. Por primera vez en meses, yo tenía las cartas ganadoras. ¿Cómo estuvo tu día, papá?, preguntó Daniela, sirviendo la cena. Productivo, dije, y no era mentira. ¿Fuiste al médico? Fui al banco. Y a ver a Leandro. Osmar levantó la vista de su teléfono. ¿Leandro? ¿Para qué? Asuntos legales. Nada importante. Pero vi cómo intercambiaron miradas. Como Osmar frunció el ceño. Como Daniela se tensó ligeramente. La paranoia de las personas que tienen secretos es que asumen que todos los demás también los tienen. ¿Qué tipo de asuntos legales?, insistió Osmar. Papeleos. Actualizaciones. Cosas que debería haber hecho hace tiempo. No era mentira. Simplemente no era toda la verdad. Pero después de meses de medias verdades sobre mi futuro, sentí que tenía derecho a un poco de misterio. ¿Todo está bien?, preguntó Daniela. Todo está perfecto, dije, y esta vez sí sonreí genuinamente. Después de la cena, subí a mi habitación y comencé a separar silenciosamente las cosas que me llevaría. No mucho. Solo lo esencial. Las fotos de Teresa. Algunos libros importantes. La ropa que realmente usaba. Una pequeña caja con recuerdos que había logrado esconder de la modernización de mi casa. Mi teléfono sonó. Era Leandro. Todo listo, Lorenzo. Mañana a las 10 de la mañana quedan canceladas todas las tarjetas. Los documentos de desalojo estarán listos pasado mañana. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Bien. Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. Quiero ir hacia adelante. Después de colgar, me senté en mi cama y miré por la ventana. La casa estaba tranquila. Daniela ayudaba a Isabela con su tarea. Osmar revisaba sus correos. Una escena de familia perfecta. Excepto que esa familia había decidido que yo sobraba. Pero mañana, cuando intentaran usar las tarjetas para sus compras habituales, cuando descubrieran que las cuentas estaban bloqueadas, cuando se dieran cuenta de que el dinero que habían estado gastando como si fuera suyo ya no estaba disponible, la escena perfecta se iba a desmoronar. Y yo, por primera vez en meses, iba a estar en control de mi propio destino. Que empiece el juego, murmuré al silencio de la noche. Porque si habían decidido tratarme como si fuera invisible, era hora de demostrarles lo visible que podía llegar a ser cuando me lo proponía. El primer indicio de que el plan había comenzado llegó a las 11 de la mañana del día siguiente. Yo estaba en el patio, fingiendo podar las plantas, cuando escuché a Daniela gritando desde el interior de la casa. ¿Qué significa esto? Su voz tenía una histeria que no había escuchado desde que era adolescente. Osmar murmuró algo que no pude entender, pero su tono era igualmente alterado. Me acerqué a la ventana, manteniendo la fachada de estar ocupado con la jardinería. La tarjeta dice, fondos insuficientes, escuché decir a Daniela. Eso es imposible. El límite es de $5,000. Prueba con la otra, sugirió Osmar. Silencio. Luego, más gritos. Esta también. Las dos están bloqueadas. Sonreí mientras cortaba una rama seca.
La primera fase había comenzado. Leandro había cumplido su palabra. A las 10 en punto, todas las tarjetas adicionales habían sido canceladas. Papá. La voz de Daniela me llegó desde la puerta trasera. Papá, ven acá. Me tomé mi tiempo guardando las tijeras de podar, limpiándome las manos, caminando lentamente hacia la casa. Cada segundo de demora era un pequeño acto de rebeldía. ¿Qué pasa, mija?, pregunté con la inocencia de alguien que genuinamente no sabe lo que está ocurriendo. Las tarjetas no funcionan. Ninguna de las dos. Ah, ¿sí? Qué raro. Papá, esto es serio. Estaba en el supermercado y me quedé como idiota cuando me dijeron que la tarjeta estaba cancelada. Tenía el carrito lleno. La imagen me resultó satisfactoria. Daniela, acostumbrada a comprar sin límites con mi dinero, humillada frente a extraños cuando su tarjeta fue rechazada. Una pequeña muestra de la humillación que me habían hecho sentir durante meses. ¿Llamaste al banco?, pregunté. Por supuesto que llamé al banco. Dicen que las tarjetas fueron canceladas por el titular principal. ¿Por ti? ¿Por mí? No recuerdo haber cancelado nada. Papá, esto no es broma. ¿Cancelaste las tarjetas o no? Osmar apareció desde la sala, su teléfono en la mano y una expresión de pánico mal disimulada. Lorenzo, necesitamos aclarar esto. Hay pagos automáticos que dependen de esas tarjetas. Pagos automáticos. Por supuesto. Habían organizado toda su vida financiera alrededor de mi dinero. Sus gastos, sus lujos, sus compromisos sociales, todo financiado por el viejo mecánico al que planeaban meter en un asilo. ¿Qué tipo de pagos?, pregunté, fingiendo ignorancia. El gimnasio de Daniela. El club de Isabela. Mis suscripciones de trabajo. La empleada de limpieza. Cosas importantes. Cosas importantes. Pero aparentemente, preguntarme si estaba de acuerdo con esos gastos no era importante. Consultarme antes de planear mi futuro no era importante. Tratarme con un mínimo de respeto no era importante. Bueno, vamos al banco juntos y lo aclaramos, dije. Vamos ahora, exigió Daniela. No puedo ahora. Tengo una cita. ¿Qué cita? Con el médico. Era mentira, pero una mentira necesaria. En realidad tenía una cita con Leandro para revisar los documentos de desalojo, pero esa información podía esperar. Papá, esto es más importante que el médico. Daniela, mi salud es mi prioridad. El banco puede esperar hasta mañana. Vi la frustración crecer en su rostro. Estaba acostumbrada a que sus emergencias fueran mis emergencias. A que sus prioridades fueran automáticamente las mías. La idea de que yo tuviera planes propios, compromisos propios, una vida propia, era completamente ajena para ella. Entonces dame tu tarjeta principal, exigió Osmar. Para los gastos urgentes. No cargo mi tarjeta principal. Está en la caja fuerte del banco. Otra mentira. La tarjeta estaba en mi billetera, pero ellos no tenían por qué saberlo. Después de meses de que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme, sentía que tenía derecho a tomar algunas decisiones sobre mi dinero sin consultarlos. En la caja fuerte. Daniela me miró como si hubiera dicho que estaba guardada en Marte. ¿Desde cuándo guardas la tarjeta en una caja fuerte? Desde que me di cuenta de que soy viejo y puedo perder cosas importantes, dije, usando su propia narrativa en mi contra. Salí de la casa antes de que pudieran hacer más preguntas. Los dejé con su frustración, su pánico, y la primera muestra de lo que significaba no tener acceso ilimitado a mi dinero. La cita con Leandro fue productiva. Los documentos de desalojo estaban listos, redactados en un lenguaje legal que no dejaba espacio para interpretaciones. 30 días para desocupar la propiedad. Suficiente tiempo para que encontraran otro lugar, pero no tanto como para que pudieran planear una contraofensiva. ¿Cómo van con las tarjetas?, preguntó Leandro. Ya descubrieron que están canceladas. Están desesperados. Perfecto. El pánico los va a hacer cometer errores. Y los errores nos convienen. ¿Qué tipo de errores? Van a intentar manipularte. Van a jugar la carta del cariño familiar. Van a hacerte sentir culpable. Pero también van a mostrar su verdadera cara. Van a dejar ver qué tan importante eres realmente para ellos cuando no tienes dinero que ofrecer. Regresé a casa al atardecer. El ambiente era tenso, como si hubiera una tormenta eléctrica a punto de estallar. Daniela y Osmar estaban en la sala, sus voces bajas pero sus gestos agitados.
Cuando me vieron entrar, se callaron inmediatamente. ¿Cómo estuvo el médico?, preguntó Daniela con una dulzura forzada. Bien. Rutina. Papá, necesitamos hablar sobre las tarjetas. Mañana vamos al banco y lo resolvemos. No, papá. Necesitamos hablarlo ahora. Me senté en mi sillón favorito, uno de los pocos muebles míos que aún quedaban, y los miré expectante. Era interesante ver cómo habían cambiado sus posturas. Ya no era el viejo al que había que tolerar. Ahora era el hombre con el dinero al que había que convencer. Pasó algo, continuó Daniela. ¿Estás molesto por algo? ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Estaba molesto? ¿Por ser escondido como una vergüenza? ¿Por qué eliminaran mis pertenencias sin consultarme? ¿Por descubrir que planeaban meterme en un asilo? ¿Por ser tratado como un estorbo en mi propia casa? No estoy molesto, dije. Solo estoy reevaluando cosas. ¿Qué tipo de cosas? Gastos, prioridades, ¿cómo uso mi dinero? Osmar se inclinó hacia adelante. Lorenzo, entiendo que quieras tener control sobre tus finanzas. Es normal. Pero cancelar las tarjetas sin avisar nos puso en una situación muy difícil. ¿Difícil cómo? Tenemos compromisos, responsabilidades, cosas que dependían de esas tarjetas. Cosas como qué. El pago de la empleada de limpieza es mañana, dijo Daniela. Y el club de Isabela. ¿Y el jardín de los años dorados?, pregunté tranquilamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se puso pálida. Osmar dejó de respirar por un momento. Habían sido descubiertos y lo sabían. ¿Cómo sabes sobre eso?, murmuró Daniela. Isabela mencionó algo sobre un lugar con abuelos. Papá, no es lo que piensas. ¿Qué pienso? Que queremos deshacernos de ti. Y no es así. Otro silencio. Esta vez más largo. Más revelador. Es que... Osmar intentó explicar. Es que pensamos que tal vez estarías más cómodo. Con gente de mi edad. Sí. En un lugar que cuesta $3,000 mensuales. Es una inversión en tu bienestar. ¿Pagada con mi dinero? Bueno, sí. Me levanté del sillón lentamente. Entiendo. Ustedes quieren que yo pague por mi propio destierro. No es un destierro, protestó Daniela. Es un lugar hermoso, con actividades, con cuidado médico. ¿Lo visitaste? Sí. ¿Sin invitarme? Queríamos sorprenderte. ¿Con mi internamiento? Papá, no digas eso. Pero ya había dicho suficiente. Y ellos habían revelado suficiente. La máscara del cariño familiar había caído completamente. Ahora era evidente que todo se reducía a dinero y conveniencia. Mi dinero. Su conveniencia. Mañana hablamos, dije, dirigiéndome hacia mi habitación. Papá, espera. Daniela me siguió. Podemos resolver esto. Podemos encontrar otra solución. ¿Otra solución a qué? A la situación. ¿Cuál situación? El hecho de que existo. No digas eso. Entonces, ¿qué situación necesita resolución? Se quedó sin palabras. Porque la única situación que ellos veían era mi presencia en mi propia casa. Mi resistencia a desaparecer silenciosamente. Mi negativa a convertirme en el fantasma conveniente que habían planeado que fuera. Buenas noches, Daniela, dije, cerrando la puerta de mi habitación. Me senté en mi cama y marqué el número de Leandro. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Mejor de lo esperado. Ya mostraron sus cartas. Mañana les muestro las mías. ¿Estás listo? Miré alrededor de mi habitación. Mis pocas pertenencias importantes ya estaban empacadas discretamente. Mi nueva vida esperaba a unas pocas cuadras de distancia. Por primera vez en meses, el futuro me pertenecía a mí. Estoy listo, dije. Entonces mañana cambiamos las reglas del juego para siempre. La mañana del enfrentamiento amaneció clara y fría. Me levanté temprano, me duché con calma, y me puse mi mejor camisa. Si iba a recuperar mi dignidad, lo haría luciendo como el hombre que realmente era, no como el estorbo en que me habían convertido. Daniela y Osmar estaban desayunando cuando bajé. Sus rostros mostraban la tensión de una noche sin dormir. Probablemente habían estado discutiendo estrategias, buscando maneras de manejar la crisis de las tarjetas canceladas.
Buenos días, dije, sirviéndome café como si fuera una mañana normal. Papá, ¿podemos ir al banco ahora?, preguntó Daniela inmediatamente. Tengo que recoger a Isabela del colegio a las 3 y necesito resolver esto antes. Claro, pero primero quiero mostrarles algo. Saqué los documentos que Leandro había preparado. Los desplegué sobre la mesa del desayuno, entre las tazas de café y los platos de tostadas. Documentos legales con sellos oficiales que cambiaron inmediatamente la atmósfera de la habitación. ¿Qué es esto?, preguntó Osmar, aunque su cara ya había perdido todo el color. Un documento de desalojo, dije tranquilamente, como si estuviera comentando el clima. Tienen 30 días para abandonar mi propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Daniela dejó caer su taza de café. Osmar se quedó congelado con un pedazo de tostada a medio camino hacia su boca. Por primera vez en meses, yo tenía toda su atención. ¿Qué?, murmuró Daniela. ¿Qué dijiste? Dije que tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Papá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio. Osmar finalmente reaccionó, dejando la tostada y tomando los documentos. Sus ojos recorrieron las páginas con la desesperación de alguien que busca una salida que no existe. Esto es legal, murmuró. Está todo en orden. Por supuesto que está en orden. Leandro es muy meticuloso. Papá. Daniela se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. No puedes echarnos. Somos tu familia. Familia. La palabra salió de mi boca con una amargura que me sorprendió a mí mismo. ¿Las familias esconden a sus padres como si fueran una vergüenza? ¿Las familias eliminan las pertenencias de sus seres queridos sin consultarlos? ¿Las familias planean meter a sus padres en asilos sin siquiera preguntarles? No es un asilo. Es una residencia de lujo. Que cuesta $3,000 mensuales de mi dinero para que ustedes puedan vivir cómodamente en mi casa sin la molestia de mi presencia. Osmar intentó tomar control de la situación. Lorenzo, entiendo que estés molesto. Podemos discutir lo de la residencia. Podemos encontrar otra solución. ¿Otra solución a qué problema? Al problema de los espacios. De la convivencia. ¿Y cuál es ese problema exactamente? Bueno, es que... Osmar buscaba las palabras, tratando de no decir lo que realmente pensaba. Es que ¿qué? Es que a veces, resulta difícil. ¿Decir la verdad? Te ayudo. El problema es que yo existo. El problema es que tengo opiniones. El problema es que no desaparezco silenciosamente cuando ustedes tienen invitados importantes. El problema es que los obligo a recordar que son huéspedes en mi casa, no los dueños. Eso no es cierto, gritó Daniela. Te queremos. ¿Me quieren? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mi opinión antes de cambiar algo en mi propia casa? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como si fuera una persona con derechos en lugar de un problema que resolver? Daniela abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Porque sabía que tenía razón. Porque sabía que hacía meses que me trataban como un objeto, no como una persona. Papá, por favor, dijo finalmente, su voz quebrándose. Podemos arreglar esto. Podemos cambiar. ¿Cambiar qué? Todo. La forma como hemos estado manejando las cosas. ¿Te refieres a la forma como han estado manejando mi vida? Sí. No. Es decir, Daniela estaba llorando ahora. Papá, no nos eches. Por favor. Podemos ser una familia de verdad. ¿Una familia de verdad? ¿Después de planear meterme en un asilo? Olvídate del asilo. No vamos a hablar más de eso. ¿Y qué van a hacer en su lugar? Lo que tú quieras. Lo que sea que tú quieras. Era interesante ver cómo había cambiado la dinámica. Ahora lo que yo quisiera era importante. Ahora mi opinión tenía peso. Ahora, cuando se enfrentaban a la pérdida de mi casa y mi dinero, descubrían súbitamente que mi felicidad les importaba. ¿Sabes qué quiero?, pregunté. Dime. Quiero que me traten con respeto. Quiero que consulten conmigo antes de cambiar cosas en mi casa. Quiero que me incluyan en las decisiones que me afectan. Quiero dejar de ser un secreto vergonzoso. Hecho, dijo Daniela inmediatamente. Todo eso. Lo que sea. Y quiero control total sobre mi dinero. Sí.
Y quiero que me devuelvan todas las cosas que tiraron sin consultarme. Las donamos. No las tenemos. Entonces quiero que las repongan. Cada una. Papá, eso va a costar. Va a costar mi dinero. ¿Hay algún problema con que use mi dinero para comprar cosas que me hagan feliz? No, por supuesto que no. Osmar, que había estado callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Lorenzo, seamos realistas. No puedes echarnos de la noche a la mañana. Tenemos a Isabela. Necesitamos tiempo para encontrar un lugar. Tienen 30 días. Como dice el documento. 30 días no es suficiente en este mercado inmobiliario. Debieron haber pensado en eso antes de planear mi futuro sin consultarme. Pero somos familia, insistió Daniela. Las familias no se tratan así. Estás absolutamente correcta, dije, levantándome de la mesa. Las familias no se tratan así. Las familias no esconden a sus padres. Las familias no eliminan sus recuerdos. Las familias no planean deshacerse de sus seres queridos como si fueran muebles viejos. Entonces, ¿por qué nos estás haciendo esto?, lloró Daniela. No les estoy haciendo nada. Les estoy mostrando las consecuencias de lo que ustedes me hicieron a mí. Pero podemos cambiar. Pueden intentarlo. En 30 días. En su nueva casa. Con su propio dinero. Me dirigí hacia la puerta, pero Osmar me bloqueó el camino. Lorenzo, esto es ridículo. Estás actuando como un niño caprichoso. ¿Un niño caprichoso? Por defender mi derecho a existir en mi propia casa con dignidad. Nadie te está negando tu dignidad. ¿No? Entonces, ¿por qué tuve que esconderme cuando vinieron tus padres? ¿Por qué mi profesión es motivo de vergüenza? ¿Por qué mis opiniones no importan en mi propia casa? Osmar no tenía respuesta, porque sabía que tenía razón, porque sabía que me habían tratado exactamente como estaba describiendo. Ahora, si me disculpan, dije, apartándolo suavemente, tengo una cita. ¿Con quién?, preguntó Daniela desesperadamente. Con mi nueva vida. Salí de la casa llevando una pequeña maleta que había preparado la noche anterior. Detrás de mí, escuché las voces de Daniela y Osmar discutiendo acaloradamente. Probablemente culpándose mutuamente por la crisis. Probablemente buscando maneras de revertir lo que habían puesto en movimiento. Pero era demasiado tarde. El viejo Lorenzo, el que decía sí a todo, el que aceptaba cualquier humillación con tal de mantener la paz, ese hombre había muerto. En su lugar había nacido alguien que recordaba su propio valor. Alguien que no iba a permitir que lo trataran como un objeto descartable. Caminé hacia mi nueva vida con pasos firmes, sintiendo por primera vez en meses que el futuro me pertenecía. El teléfono sonó antes de que llegara a la esquina. Era Daniela. Papá, por favor. Vuelve. Podemos hablar de esto. Ya hablamos. Durante 30 días pueden pensar en cómo hablarme con respeto. ¿Dónde vas a estar? En algún lugar donde no sea tratado como una vergüenza. Colgué el teléfono y seguí caminando. A mis espaldas, la casa donde había vivido 40 años se hacía más pequeña. Adelante, la vida me esperaba con brazos abiertos. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí genuinamente. Mi nuevo apartamento era pequeño pero mío. Completamente mío. Por primera vez en meses, podía caminar con mis zapatos puestos, comer cuando tenía hambre, ver televisión sin audífonos, y existir sin pedir permiso. La libertad tenía un sabor que había olvidado que existía. El primer día fue un ajuste. No tenía muchas cosas, pero cada objeto en ese espacio estaba ahí porque yo había decidido que debía estar. Desempaqué mis pocas pertenencias como si fueran tesoros, las fotos de Teresa, algunos libros que había logrado rescatar, las herramientas básicas que siempre llevaba conmigo. Era un nuevo comienzo. El teléfono sonó constantemente. Daniela llamaba cada hora, alternando entre súplicas desesperadas y exigencias indignadas. Osmar dejaba mensajes largos explicando por qué mi reacción era desproporcionada y destructiva para la familia. Los ignoré todos. Habían tenido meses para hablarme con respeto. Ahora podían experimentar lo que se sentía ser ignorado. El segundo día, Leandro vino a visitarme. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, mirando alrededor del pequeño apartamento. Libre, dije, y la palabra sonó extraña en mi boca. Hacía tanto tiempo que no la usaba. ¿Y ellos? Desesperados. Daniela ha llamado 23 veces desde ayer. Es normal.
Cuando la gente pierde acceso a dinero gratis, tiende a desesperarse. ¿Crees que van a intentar algo? Sin duda, pero legalmente, están en una posición muy débil. La casa es tuya. El dinero es tuyo. Los documentos están en orden. No tienen muchas opciones. Leandro tenía razón. Esa tarde, Daniela apareció en mi puerta. Se veía terrible, ojos rojos, cabello despeinado, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Papá, por favor, déjame entrar. No, solo quiero hablar. Ya hablamos. Tienes 28 días para mudarte. Papá, por favor. Tengo que decirte algo importante. Había algo en su voz que me hizo dudar. No era la manipulación calculada de los últimos días. Era algo más genuino, más desesperado. 5 minutos, dije, abriendo la puerta. Daniela entró y se desplomó en mi sofá pequeño. Por un momento, parecía la niña que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. Papá, estamos en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Dinero. Sin las tarjetas, sin acceso a tu cuenta, no tenemos cómo pagar nada. Papá, no tenemos dinero. Osmar invirtió todos nuestros ahorros en un negocio que no ha dado frutos. Hemos estado viviendo de tus ingresos por meses. Era una revelación interesante, pero no sorprendente. Habían estado gastando como millonarios con el dinero de un mecánico jubilado. Las matemáticas nunca iban a funcionar a largo plazo. ¿Y qué esperan que haga? Que nos perdones. Que retires el desalojo. Que volvamos a ser una familia. ¿Una familia? ¿O tus financistas? Una familia. ¿Y el asilo? El jardín de los años dorados. Olvídate de eso. Fue una idea estúpida. Una solución estúpida a un problema que no existía. Ah, ¿no existía? No. El problema real éramos nosotros. Nuestro egoísmo. Nuestra falta de respeto. Eran las palabras correctas, pero llegaban muy tarde, y sospechosamente oportunas ahora que enfrentaban consecuencias financieras. ¿Y si retiro el desalojo? Todo vuelve a ser como antes, pero diferente, mejor. ¿Como antes de qué? ¿Como antes de qué? De que comenzáramos a tratarte mal. ¿Cuándo comenzaron exactamente? Daniela se quedó callada, porque la verdad era que habían comenzado a tratarme mal desde el momento en que se mudaron. Desde el primer día, me habían visto como un obstáculo a manejar, no como una persona a respetar. No lo sé, admitió finalmente. Yo sí lo sé. Comenzaron el día que decidieron que mi casa era su casa, que mi dinero era su dinero, que mi vida era su inconveniente. Papá, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que solo ahora, cuando están en problemas financieros, descubren que soy su familia. Cuando tenían mi dinero garantizado, era un estorbo. Ahora que no lo tienen, soy papá otra vez. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuántas veces me llamaste, papá, en los últimos 6 meses comparado con las últimas 48 horas? No tenía respuesta, porque sabía que tenía razón. Daniela, te amo. Eres mi hija y siempre lo serás. Pero no voy a financiar más mi propia humillación. ¿Y qué hay de Isabela? La carta más baja. Usar a mi nieta como moneda de cambio emocional. ¿Qué hay con ella? Ella te ama, te va a extrañar. Y yo la voy a extrañar a ella. Pero Isabela puede visitarme aquí, puede venir cuando quiera. La diferencia es que aquí va a encontrar a un abuelo que se respeta a sí mismo. Papá, por favor. El desalojo se mantiene. 28 días. Daniela se levantó, sus lágrimas habían dejado de ser efectivas. ¿Y si no encontramos lugar? Encontrarán. Osmar es muy inteligente, muy moderno, muy emprendedor. Estoy seguro de que solucionará el problema. No tienes corazón. Por el contrario, tengo tanto corazón que finalmente decidí protegerlo. Después de que se fue, me senté en mi sofá y reflexioné sobre la conversación. No había sentido ni un momento de duda. No había sentido culpa. Solo una claridad cristalina sobre lo que era correcto. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Abuelo. Era la voz de Isabela. Hola, princesa. ¿Cómo conseguiste este número? Se lo pedí a mamá.
Abuelo, ¿es cierto que te fuiste de la casa? Sí, princesa. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que sus padres habían decidido que su abuelo era una vergüenza? ¿Cómo decirle que habían planeado deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo? Porque a veces los adultos necesitan su propio espacio. ¿Estás enojado con nosotros? No estoy enojado contigo, princesa. Nunca podría estar enojado contigo. ¿Puedo visitarte? Por supuesto, cuando quieras. ¿Mañana? Mañana. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. No había perdido a mi familia. Había perdido a las personas que pretendían ser mi familia mientras me trataban como un estorbo. La verdadera familia, la que me amaba sin condiciones, esa seguía intacta. Los siguientes días trajeron una procesión de intentos de reconciliación. Osmar apareció con flores y una carta escrita a mano pidiendo perdón. Daniela trajo fotos de cuando era niña, tratando de apelar a la nostalgia. Incluso trajeron a Isabela para una visita espontánea que claramente había sido orquestada para ablandarme. Pero no me moví. Había pasado demasiados meses sintiéndome invisible, irrelevante, molesto. No iba a volver a esa situación solo porque ahora enfrentaban consecuencias por sus acciones. El día 15, Leandro me trajo noticias. Encontraron apartamento. Un lugar pequeño en el otro lado de la ciudad. Daniela firmó el contrato de renta ayer. ¿Cómo lo están pagando? Aparentemente, Osmar consiguió un préstamo usando su auto como garantía. Así que sí pueden resolver sus problemas financieros sin mi dinero. Parece que sí. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Y triste. Pero sobre todo, aliviado. Vas a extrañarlos. Voy a extrañar a la familia que pensé que tenía. Pero esa familia era una ilusión. La familia real habría encontrado la manera de incluirme, no de eliminarme. Esa noche, Isabela vino a cenar. Cocinamos juntos en mi pequeña cocina, pasta simple con salsa de tomate. Pero compartimos más risas en esa cena que en todos los meses anteriores en mi antigua casa. Abuelo, ¿ahora vas a ser feliz?, me preguntó mientras lavábamos los platos. Creo que sí, princesa. Creo que sí. Me gusta verte sonreír otra vez. Y me di cuenta de que tenía razón. Había vuelto a sonreír. Había vuelto a sentirme como una persona con valor propio. Había vuelto a ser Lorenzo Cordero, no solo el inconveniente padre de alguien más. Mientras Isabela veía televisión en mi sofá, llamé a Tadeo. Lorenzo, ¿cómo estás? He estado preocupado. Estoy bien, Tadeo. Mejor que bien. Estoy libre. Libre. Libre de ser tratado como si no importara. Libre de financiar mi propia humillación. Libre de pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Me alegra escucharte así. ¿Necesitas algo? Nada. Solo quería que supieras que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro me emociona. Y era cierto. El futuro, que había parecido una condena a la irrelevancia, ahora se extendía ante mí lleno de posibilidades. Pequeñas, quizás, pero mías. 6 meses después de recuperar mi dignidad, me desperté en mi pequeño apartamento con el sonido de lluvia golpeando suavemente la ventana. Era un domingo por la mañana, y por primera vez en décadas, no tenía que preguntarle a nadie qué podía hacer con mi día. Me levanté sin prisa, preparé café en mi pequeña cocina, y me senté junto a la ventana a observar el parque donde los niños jugarían más tarde cuando escampara. Era una rutina simple, pero completamente mía. No había voces diciéndome que el café impregnaba los muebles. No había miradas de reproche por usar mi taza favorita. Solo paz. El teléfono sonó. Era Isabela, como cada domingo por la mañana. Abuelo, ¿vamos al museo hoy como prometiste? Por supuesto, princesa. ¿A qué hora te paso a buscar? ¿A las 10? Mamá dice que está bien. Mi relación con Isabela había florecido en estos meses. Sin la tensión constante de vivir bajo el mismo techo que sus padres, nuestros encuentros se habían vuelto genuinos, llenos de la alegría que solo los abuelos y nietos pueden compartir. Era la única buena que había salvado del naufragio de mi antigua vida familiar. Perfecto. ¿Y cómo están tus papás? Bien. Pero mamá llora a veces. Dice que te extraña. Daniela había intentado contactarme varias veces en estos meses. Cartas largas pidiendo perdón. Llamadas telefónicas llenas de lágrimas.
Incluso había aparecido en mi puerta un par de veces, rogando por una reconciliación. Pero yo había aprendido algo fundamental: el perdón no significa permitir que la historia se repita. Yo también la extraño, le dije a Isabela, y era cierto. Extrañaba a la hija que había criado, no a la mujer que había decidido que era una vergüenza. Después de colgar, me vestí y salí hacia el apartamento donde ahora vivía mi antigua familia. Era un lugar modesto, muy diferente a mi casa espaciosa. Pero era suyo, pagado con su dinero, mantenido con su esfuerzo. Había algo poéticamente justo en ello. Daniela me abrió la puerta. Se veía mayor, más cansada, pero también más real. Los meses de trabajar para mantenerse, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, habían tallado líneas en su rostro que antes no existían. «Hola, papá», me dijo, su voz cargada de todo lo que no podíamos decir. «Hola, mija. ¿Quieres pasar? ¿Tomar un café?» Otra vez, Daniela. «Hoy llevo a Isabela al museo». Era nuestro ritual. Cada domingo yo llegaba, charlábamos cortésmente por unos minutos, y me llevaba a Isabela por el día. Manteníamos la civilidad por ella, pero las heridas seguían demasiado frescas para algo más profundo. «Papá», me dijo cuando Isabela fue a buscar su abrigo. Algún día podremos hablar de verdad». «Tal vez», dije, «cuando estés lista para una conversación sobre respeto mutuo, no sobre necesidades financieras». Se mordió el labio. Sabía a qué me refería. Sus intentos de reconciliación siempre venían acompañados de alusiones sutiles a sus dificultades económicas, a lo difícil que era mantener el apartamento, a lo mucho que les ayudaría mi apoyo. «No es sobre dinero», insistió. «¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué planes tengo? ¿Qué sueños aún me quedan por cumplir?» Se quedó callada, porque incluso en estos intentos de reconciliación, seguía viéndome como una función, no como una persona. «Listo, abuelo». Isabela apareció con su abrigo azul y una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. El Museo de Ciencias se había convertido en nuestro lugar especial. Isabela tenía una curiosidad insaciable, y yo había descubierto que explicar cómo funcionaban las máquinas me conectaba con la misma pasión que había sentido toda mi vida por entender mecanismos. «Abuelo, ¿es cierto que antes arreglabas autos?», me preguntó mientras observábamos una exposición sobre motores. «Sí, princesa. Durante 40 años. ¿Era divertido?». Era más que divertido. Era mi propósito. Cada motor que arreglaba era un problema resuelto. Una familia que podía volver a moverse. Un trabajador que podía llegar a su empleo. «¿Y por qué mamá dice que era solo un trabajo simple?». La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Incluso ahora, meses después, Daniela seguía minimizando mi carrera, mi orgullo, mi identidad. «No hay trabajos simples, Isabela. Hay trabajos necesarios. Y durante 40 años, yo hice un trabajo muy necesario». «¿Me enseñarías a arreglar motores?». «Sí». La idea me llenó de una alegría inesperada. «¿Sabes qué? Cuando seas un poco mayor, te enseñaré. Pero no solo motores. Te enseñaré que no hay nada más hermoso que crear, reparar, construir con tus propias manos». Después del museo, llevé a Isabela a almorzar a un pequeño café que había descubierto. Era el tipo de lugar al que Daniela habría llamado simple, pero donde la comida era honesta y la gente te trataba con calidez genuina. «Abuelo», me dijo Isabela mientras comía su sándwich, «¿estás triste por no vivir con nosotros?». Era una pregunta compleja para una niña de 8 años. ¿Cómo explicarle que estaba triste por la familia que había perdido, pero aliviado por la dignidad que había recuperado? «A veces estoy triste», le dije, «pero también estoy orgulloso». ¿Orgulloso de qué? De haberme defendido, de no haber permitido que me trataran mal solo por mantener la paz. «Mamá y papá te trataban mal». No a propósito, pero sí, me trataban como si no fuera importante. «Eso está mal». «Sí, está mal. Y por eso tuve que tomar decisiones difíciles». Después del almuerzo, caminamos por el parque cerca de mi apartamento. Era el mismo parque donde había matado el tiempo durante aquellas largas horas de exilio de mi propia casa. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era un refugio de la humillación, era simplemente un lugar hermoso donde pasar tiempo con mi nieta. «¿Sabes qué he aprendido, princesa?», le dije mientras nos sentábamos en un banco. «¿Qué?».
Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que no importa la edad que tengas, siempre puedes decidir cómo quieres ser tratado. ¿Y cómo quieres ser tratado? Con respeto, como una persona que tiene pensamientos importantes, sentimientos válidos, y el derecho a existir sin disculparse por ello. Isabela asintió con la seriedad que solo los niños pueden aportar a las conversaciones importantes. Abuelo, algún día mamá va a entender. Espero que sí, pero si no lo hace, estaré bien. Porque he aprendido algo muy importante, mi valor no depende de que otros lo reconozcan. Cuando llevé a Isabela de vuelta a su casa, Daniela me esperaba en la puerta. Se veía nerviosa, como si hubiera estado ensayando algo que decir. Papá, podríamos hablar 5 minutos. Miré mi reloj. 5 minutos. He estado yendo a terapia, comenzó, tratando de entender por qué hicimos lo que hicimos. Era un progreso. Al menos reconocía que habían hecho algo. ¿Y qué has entendido? Que te tratamos como si fueras un problema a resolver en lugar de una persona a amar. Eran palabras bonitas, pero habían sido seguidas de meses de intentos de manipulación emocional. Y que no hay excusa para eso. No hay justificación. Y que si algún día me das otra oportunidad, será en tus términos. Completamente en tus términos. ¿Qué significa eso? Significa que si decides volver, tú decides cómo. Si decides perdonar, tú decides cuándo. Si decides mantener distancia, respeto esa decisión. Era la primera vez en meses que hablaba sin una agenda oculta, sin alusiones a dificultades financieras, sin intentos de culparme por las consecuencias de sus acciones. Daniela, te amo. Siempre te voy a amar. Eres mi hija. Pero no confías en mí. No confío en ti. Y no debería hacerlo hasta que demuestres, no con palabras sino con acciones, que me ves como una persona completa. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No lo sé. Tal vez años. Tal vez nunca. Pero esa es la consecuencia de tratar a alguien como si fuera invisible durante meses. La dejé con esa verdad. Porque el perdón real, el tipo que reconstruye relaciones, no se puede forzar. Tiene que ser ganado. Esa noche, en mi apartamento, preparé una cena simple y me senté a comerla mientras veía las noticias. Era una escena que Daniela habría llamado solitaria o triste. Pero no lo era. Era pacífica. Era mía. Mi teléfono sonó. Era Tadeo. Lorenzo, ¿cómo estuvo tu día? Bueno, llevé a Isabela al museo. ¿Y cómo está la situación con Daniela? Lenta, pero tal vez mejorando. ¿Vas a perdonarla? Ya la perdoné, pero perdonar no significa volver a exponerse al mismo daño. Sabías palabras. Tadeo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que hice lo correcto? Hubo una pausa. Lorenzo, he vivido 80 años. He visto familias que se destruyen por dinero, por orgullo, por malentendidos. Pero nunca había visto a alguien defenderse con tanta dignidad como tú lo hiciste. ¿En serio? ¿En serio? Le mostraste a tu familia que las acciones tienen consecuencias. Que las personas mayores no son objetos que se pueden mover a conveniencia. Que el amor real incluye respeto. Después de colgar, me senté junto a la ventana con una taza de té. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, cada una representando una vida, una historia, una familia navegando sus propias complejidades. Pensé en Teresa, en lo que habría pensado de todo esto. Creo que habría estado orgullosa. Había criado a una hija fuerte, pero también se había casado con un hombre que finalmente había aprendido a valorarse a sí mismo. El futuro se extendía ante mí, incierto pero lleno de posibilidades. Tal vez Daniela aprendería realmente a verme como una persona completa. Tal vez construiríamos una nueva relación basada en respeto mutuo. O tal vez no. Pero esa incertidumbre ya no me asustaba. Porque había aprendido la lección más importante de mis 65 años. Tu dignidad no es negociable. Tu valor no depende de la aprobación de otros. Y nunca es tarde para defender tu derecho a ser tratado como el ser humano completo que eres. Mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre mi ventana, sonreí al recordar las palabras que había pronunciado meses atrás. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y cuando el sol se asomó entre las nubes al final de esa tarde lluviosa, me di cuenta de que tenía razón.
Nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Nunca es tarde para recordar que mereces respeto. Y nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. El viejo mecánico que había sido escondido como una vergüenza había muerto. En su lugar vivía un hombre que sabía exactamente cuánto valía. Y eso, descubrí, hacía toda la diferencia del mundo.